¿Listos para el estudio de hoy? Abran su Biblia por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 6, cuando lo encuentren por favor digan amén para saber que ya están ahí. Muy bien, entonces como ya lo encontramos todos, vamos a orar y vamos a entrar de lleno en nuestro estudio para ver si terminamos lo que hemos preparado para hoy. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra te damos tantas gracias, Señor, porque ahora podemos hacer lo que más nos gusta hacer cuando nos reunimos como iglesia, que es escudriñar tu palabra, porque nuestro deseo mientras estamos aquí en la tierra es conocerte más y más, conocerte mejor, Señor. Conocer tu corazón, saber lo que tú amas para amarlo nosotros también. Conocer lo que aborreces para aborrecerlo nosotros también. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu, Señor, a recibir lo que has preparado a través de tu siervo. Y, Señor, que Él mengue y tú crezcas delante de los ojos de tu iglesia. Padre Santo, que recordemos que, como acabamos de cantar, toda la honra, toda la gloria es para ti. Así es que enséñanos, Señor, en tu palabra, cómo podemos llevar a cabo cómo podemos llevarte esa gloria y esa honra en todo lo que hagamos aquí en la tierra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, pues acabamos de terminar el capítulo 5 de Juan. Y ahora en el capítulo 6, parece ser que ha pasado entre el final del capítulo 5 y el final del capítulo 6, y ahorita les voy a decir por qué pienso eso, y muchos comentaristas piensan eso, ha pasado ya un año. Noten en el versículo 1 del capítulo 6 de Juan comienza con después de esto. Sí, después de esto es después de lo que acabamos de ver en el capítulo 5, pero no es inmediatamente después. Después de que hizo todo lo que hizo en Jerusalén, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea o el lago de Tiberias. El lago de Tiberias era el nombre romano del mar o el lago de Galilea. Nosotros le llamamos mar, pero no es un mar en realidad, es un lago. Es un lago en realidad, y es un lago muy grande, ¿ok? Pero es un lago, no un mar, aunque nosotros lo llamamos mar. Ahora, esto que vamos a leer aquí y estudiar aquí es la narración del milagro de la alimentación de los 5,000. Estoy seguro que todos hemos oído acerca de la alimentación de los 5,000. Es tan importante este milagro que Jesús hizo que se menciona en los 4 evangelios. Es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Se menciona también en Mateo 14, se menciona en Marcos capítulo 6, se menciona en Lucas capítulo 9 y también aquí en Juan capítulo 6. Si leemos nada más lo que es el milagro que se hizo, Juan ha agregado algunos detalles que los escritores de los otros evangelios no mencionan. Aunque ahorita vamos a ver que hay diferencias entre lo que Juan dice y lo que los otros escritores mencionan. Entonces, como les estaba diciendo, esta narración del milagro de los 5,000 se menciona en los 4 evangelios. Juan aquí ha agregado algunos detalles que los escritores de los otros evangelios no mencionan, pero también hay ciertas cosas que se mencionan en los otros evangelios que no se mencionan aquí, pero que tienen una secuencia lógica si las seguimos, que es lo que vamos a ver. Entonces noten el versículo 2. Una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Noten por favor, había una gran multitud que lo seguía, pero había una razón muy importante por la cual lo seguía. Lo seguían porque veía las señales que hacía en los enfermos. Desde su primera venida y a través de los siglos, siempre ha habido mucha gente que ha seguido y siguen a Jesús aún en nuestros días, pero lo hacen queriendo ver y ser partícipes de los milagros que Él hace. Quieren ver milagros, quieren ver prodigios, quieren ver señales. Entonces no siguen a Cristo o no caminan con Cristo con el propósito que se debe seguir, que es aprender de Él y ser más como Él. Quieren ver milagros, quieren ver señales y prodigios. Y como se nos dice más adelante en las Escrituras, se nos habla de que cuando venga el hombre de pecado, que es el anticristo, va a venir con señales y prodigios. Y por el hambre de la gente de ver señales y prodigios, muchos van a ser engañados. Entonces no siempre podemos confiar en las señales o prodigios. Siempre le podemos dar gloria a Dios por las señales o prodigios, porque si se hacen, Él lo está permitiendo, pero no debemos de confiar que porque alguien dice hacer milagros, o porque alguien dice hacer señales divinas, o porque alguien dice que el Señor le dijo, porque alguien dice que el Señor lo envió, no debemos creerle como si fuera
la misma Biblia. Tenemos que ponerlo a prueba y tenemos que ponerlo a la luz de lo que de lo que la Biblia dice en su totalidad. ¿Sí? Entonces eso es muy importante porque esta gente lo estaba siguiendo, no todos, no vamos a generalizar, pero mucha de esta gente lo estaba siguiendo porque veía las señales que hacía en los enfermos. Desafortunadamente también muchos de ellos, cuando no se les concedió el milagro que esperaban, como en nuestros días, si no se les concede el milagro que esperan, no son testigos de algún milagro, ¿qué es lo que hacen? Dejan de seguir a Jesús. Dejan de seguir a Jesús. No dejan de creer en Él, pero dejan de creerle a Él de que Él es quien dice ser. Porque como no ven ninguna señal, no ven ningún prodigio, no ven ningún milagro, para ellos entonces es falso. Pero el Señor Jesucristo no sanó a todos los enfermos con los que se encontró, ¿sí? No levantó a todos los muertos con los que se encontró de la tumba y los resucitó, ¿sí? Entonces, no estuvo aquí para hacer milagros y prodigios únicamente, como vamos a ver, vino a enseñarles el camino de regreso a Dios. Y para que su ministerio se validara, tuviera validez y ellos creyeran que Él venía de Dios, Dios a través de Él hizo milagros. Entonces, para eso son los milagros, para eso son las señales y los prodigios. Si alguien va a un lugar en donde hacen señales y prodigios, pero su vida no es transformada por el poder del Espíritu Santo a causa de lo que está escuchando de la palabra de Dios, entonces nada más está yendo por lo que está viendo, está yendo por una experiencia. Y aunque nuestra adoración a Dios debe ser una experiencia espiritual, no podemos basar la verdadera adoración en solamente una experiencia. Porque hay mucha gente que tiene experiencias con Dios, hay mucha gente que son movidos en el Espíritu, que son movidos en su corazón en el momento que están ahí, pero cuando se van, todas esas emociones desaparecen. Cuando tienen la oportunidad de volver a pecar, todas esas emociones se desaparecen, todos esos sentimientos que se tienen. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que todo lo que sintieron, la experiencia que tuvieron fue basada en sentimentalismo y no en la verdad de lo que dice la palabra. Sí, entonces todavía sucede esto. Muchos siguen a Jesús por los milagros, los prodigios que pudieran ver o ser partícipes de, pero cuando no se les concede el milagro que esperaban o no son testigos de alguna señal, dejan de seguir a Jesús. Versículo 13 nos dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces noten, Jesús subió a un monte. Se sentó con sus discípulos. Recuerden, el Señor Jesucristo tenía un lugar especial para los que eran sus discípulos. Y los que eran sus discípulos eran aquellos que querían aprender de Él. Eran aquellos que tenían hambre de escuchar más de sus palabras, porque lo que los atraía a Él no era necesariamente lo que Él les pudiera dar, sino lo que Él les daba a través de la palabra de Dios. Hacía algo en el alma de estas personas que se consideraban sus discípulos el escuchar la palabra de Dios. Recuerden, Pablo nos dice en Romanos que la fe viene por y el oír. Entonces, cuando la palabra de Dios es escuchada como debe ser escuchada y es movida por el Espíritu Santo de la cabeza al corazón, ¿sí? La fe crece, la fe se arraiga, la fe se fortalece. ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso, que Él siempre traía más cerca de sí mismo a sus discípulos. Vamos a ver más adelante que Él los llamó a sus discípulos para enseñarles a ellos cosas que a los demás no les enseñaba, decirles cosas que a los demás no les decía. ¿Por qué? Porque Él los consideraba sus discípulos y ellos se consideraban discípulos de Él. Y la pregunta para nosotros aquí es, si venimos a este lugar o a cualquier otro lugar en donde se enseñe la Biblia, si vamos con el corazón de discípulos, no con el corazón de tener una experiencia espiritual, que debemos de buscar tenerla, no me malentiendan, pero con el corazón de recibir la palabra de Dios y ser transformados por medio de ella, ser lavados, ser purificados, ser hechos más a la forma de Jesucristo de lo que somos ahorita. Porque hay algunos de nosotros que nos falta muchísimo para llegar a ser semejantes a Cristo en muchísimos aspectos de nuestra vida. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Y luego se nos dice que ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vimos al principio del capítulo 5 que había una fiesta de los judíos que se iba a celebrar y Jesús subió a Jerusalén para la celebración de esa fiesta.
Si la fiesta mencionada al principio del capítulo 5 era la Pascua, quiere decir que ya había pasado un año entre los eventos del capítulo 6 que vamos a ver hoy, que vamos a comenzar a ver hoy, y lo que pasó en el capítulo 5. Y esto quiere decir que Jesús ya había ministrado por un año completo en Israel, desde Judea hasta Galilea. Ya había andado para arriba y para abajo por un año enseñando, sanando gente. Lo que quiere decir que Jesús hubiera hecho muchas otras obras que son mencionadas en los otros evangelios de Juan, inspirados por el Espíritu Santo, en los otros evangelios, y que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no incluyó en su evangelio. Y Juan nos da una razón por la cual él no incluye todo lo que Jesucristo hizo en su ministerio aquí en la tierra. En Juan capítulo 20 y el versículo 30, Juan escribe: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego nos sigue diciendo que si se escribieran todos los libros del mundo, si se escribieran todas las señales que hizo Jesucristo, todas las obras que hizo, todos los libros del mundo no serían suficientes para poder contenerlas. Entonces no podemos esperar, porque hay muchos críticos que dicen que algunos evangelios dicen esto, otros evangelios no lo mencionan, otros evangelios lo dicen de esta manera, otros los evangelios lo... Y creen que de alguna manera todo lo que hizo Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo, de alguna manera se tenía que escribir. No, había veces que los discípulos no estaban con él, como cuando estaba en Samaria, ¿se acuerdan? Los discípulos se fueron a comprar de comer, él se quedó y encontró a la mujer samaritana. Había veces en las que él se iba solo a orar al monte, como vamos a ver más adelante también. Entonces no siempre estuvieron, no todo el tiempo estuvieron los 12 con él para todos lados. Donde él iba, ahí iban ellos, ahí iban ellos. No, a veces se separaba de ellos para ir a orar, ir a estar con el Padre, y a veces se reunía con ellos nada más. Entonces hizo muchas otras señales, pero no están escritas en este libro. Nos advierte Juan que no están escritas en este libro. Versículo 5 dice: cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? ¿No te parece ser que Jesucristo iba caminando, traía a sus discípulos detrás, verdad? Imagínenselo en un monte con pastos, algunas piedras para sentarse. Llega al punto donde se va a sentar, se voltea, se sienta, levanta la vista y ve a toda la multitud. Yo he estado en el monte de las bienaventuranzas, y es un monte bastante alto, ¿verdad? Como para subir rápidamente, pero está todo, el cerro donde está lo que se supone fue el monte de las bienaventuranzas, está todo plano, todo plano. Se podría haber sentado muchísima gente ahí. Como vamos a ver, fueron cuando menos 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces, llega el Señor, se sienta, levanta la vista y ve que la multitud que estaba alrededor de él. ¿Y qué es lo que hace? Se dirige a Felipe y le pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Noten por favor, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? El Señor se preocupa por la gente, se preocupa por las personas que lo andan siguiendo, se preocupa porque las personas que están ahí para escuchar su palabra, que están ahí para aprender de Él, tengan lo que necesitan. Y aquí podemos ver que Jesús, no voy a decir era, porque lo sigue siendo, una persona compasiva, que se preocupa por el bienestar de los demás. Jesús es una persona compasiva, no fue, es algo que tenemos que tener bien grabado en nuestra mente como cristianos, que Jesús no fue, Jesús es, porque Él sigue vivo y va a seguir vivo hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces Él es una persona compasiva y nos muestra su compasión a nosotros cada mañana en su misericordia, ¿no es cierto? Nos muestra su compasión cuando sentimos que se está preocupando por nuestro bienestar, especialmente nuestro bienestar espiritual, ¿sí? Porque Él es el que se encarga de enseñarnos, Él es el que se encarga de hablarnos. ¿Sí? Nosotros podemos estar aquí, podemos estar cantando, podemos estar estudiando la palabra, pero no significa nada si el Espíritu de Dios no se está moviendo en nosotros. Por eso somos movidos como somos movidos por la alabanza y la adoración.
Por eso somos movidos por la palabra cuando escuchamos algo que de alguna manera sentimos que está dirigido a nosotros por la situación por la que pudiéramos estar pasando en nuestra vida. Y Él es compasivo con nosotros, al grado que se preocupa por nuestro bienestar en toda circunstancia. ¿Sí? La palabra compasión quiere decir sentimiento de pena. ¿Alguna vez han dicho, me da mucha pena por lo que estás pasando? O te acompaño en tu pena cuando alguien fallece. ¿Sí? Es un sentimiento de ternura, en donde sentimos ternura por la persona, por lo que está sufriendo. No solamente nos identificamos con las personas, sino que sentimos ternura por ellos, sentimos dolor por ellos, nos dolemos juntamente por ellos. Por eso las Escrituras nos llaman a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. Y como cristianos lo hacemos o debemos hacerlo, debemos de tener ese tipo de sentimientos los unos por los otros. Que cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele por alguna situación, nos debe doler a nosotros también. Porque cuando nos golpeamos el dedo meñique de la mano con un martillo, todo el cuerpo lo siente, ¿no es cierto? Todo el cuello, cuando me he golpeado, siento que todo el cuerpo me da. El otro día estaba con mi hijo en la cocina y creo que pateé la pata de la mesa y andaba descalzo. Y ustedes saben lo que se siente eso, ¿verdad? Y le puse la patada. ¡Ay! Me dice, ¿qué te pasó? ¿Te está dando la chiripiolca o qué? No es que entonces cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, cuando un miembro del cuerpo de Cristo está sufriendo, todos debemos de sufrir por él o por ellos. ¿Sí? Todos debemos de sentir, debemos de empatizar con lo que están pasando, ¿verdad? Tenemos hermanos que han estado enfermos, tenemos hermanos que han pasado por accidentes, etcétera, etcétera. Hemos orado por ellos y ahora los vemos aquí y nos da gusto que estén con nosotros. Pero cuando nos avisaron, ¿qué fue lo primero que hicimos? Nos pusimos a orar por ellos, ¿verdad? Y si hubiéramos tenido chance, los hubiéramos ido a visitar, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, cuando algo pasa como parte del cuerpo de Cristo, debemos dejar a toda la congregación saber, para que todo el mundo esté orando por nosotros, para que aquellos que deseen hacerlo y puedan hacerlo, nos puedan visitar, porque todos digamos esos momentos en los que necesitamos mucha oración. Esta semana pasada estuve con mi señora madre, 95 años, y la miré frágil, la miré débil, contenta porque estaban sus hijos ahí, porque vi a todos sus hijos esta semana pasada, pero débil y frágil, ¿verdad? Y fue un motivo de gozo estar ahí con ella, pero al mismo tiempo fue un motivo de mucha oración en mi camino de regreso a casa por cómo la vi. Sí, y les pido que por favor estén orando por mí y por mi familia, porque pues aunque estamos gozosos y sabemos que en el momento que Dios la llame a su presencia, ella va a estar en el cielo, de todas maneras la tristeza de ya no tenerla ahí, pues obviamente muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces necesito sus oraciones, necesito su empatía. Yo sé que todo va a estar bien, no tengo ninguna duda, pero se necesita a veces que venga un hermano detrás de nosotros y nos diga, hermano, entiendo por lo que estás pasando, estoy orando por ti, estoy clamando a Dios por tu mamá, estoy clamando a Dios por tu familia. Entonces los estoy diciendo así en público, así a todos, porque necesito de sus oraciones en estos momentos, ¿verdad? Entonces necesitamos, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos avisarle a los otros miembros lo que estamos pasando para que vengan y nos apoyen y nos levanten y nos ayuden a poder llevar la carga, porque a veces la carga es demasiado pesada. Amén. Entonces Jesús alza la vista, ve a esta gente que no ha comido y siente compasión por ella y le pregunta a Felipe, oye Felipe, ¿dónde crees que podamos comprar pan para que estos coman? ¿Sí? ¿Dónde crees que podamos comprar pan? De nuevo, su compasión se manifiesta. En Mateo capítulo 14 y el versículo 14, noten lo que Mateo escribe ahí. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En Marcos capítulo 6 y el versículo 34, de nuevo, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles
muchas cosas. Tenía compasión por la gente porque tenía hambre. ¿Sí? Tenía compasión por la gente porque estaba enferma. Sentía compasión por la gente porque las miraba como ovejas sin pastor y quería enseñarles que Él estaba ahí para ser su buen pastor. Que Él estaba ahí para alimentarlas. Que Él estaba ahí para ungirlas con aceite, como el pastor hace con sus ovejas cuando están heridas. Sí, las unge con aceite, les quita las garrapatas, las limpia, las venda las patitas cuando se les rompen. ¿Sí? Las cuida cuando están enfermas, les da de comer, las lleva a delicados pastos, aguas mansas. ¿Sí? Y cuando se portan mal, les arrima tierrita, ¿verdad? Les enseña que no se aparten mucho del redil, que no se vayan al otro lado del cerco donde parece ser que el pasto está más verde. Yo los tengo aquí y aquí es en donde se deben quedar hasta que yo los guíe fuera de ahí. ¿Sí? Eso es lo que hace el pastor con las ovejas y eso es lo que hace el Señor con aquellos que lo siguen. Entonces Jesús se preocupaba por las necesidades físicas de la gente, pero de toda la gente, porque también se preocupaba por enseñarles la verdad para que tuvieran la oportunidad de creer la verdad y ser salvos. Porque entre la multitud había gente sin duda que ya había creído en Él, que ya le había creído lo que Él estaba enseñando, pero también estoy seguro que había muchísima gente que todavía no creía. Y Él se preocupaba tanto por el uno como por el otro. No dijo, levanten, ahorita que vamos a adelantarnos más, pero no dijo, levanten la mano todos los que crean, háganse hacia mi izquierda, todos los que no crean, hacia mi derecha, a los de izquierda denles de comer, a los de la derecha no les den nada. Vamos a ver que no dijo eso. Él no dijo eso. Y Él sí conocía el corazón de las personas, Él sí sabía quiénes creían y quién no. Sí, pero mostró su compasión por malos y buenos, por gente creyente y gente que todavía no creía. Pero les quería dar la oportunidad, al enseñarles la verdad, les quería dar la oportunidad de creer la verdad y ser salvos. Por eso en Mateo capítulo 9, los versículos 36 al 38, se nos dice lo siguiente. Al ver las multitudes, Jesús de nuevo tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. ¿Ok? Ahora, muchas veces se considera el cosechar la mies, se considera como predicar el Evangelio. Pero no es solamente predicar el Evangelio. Qué bueno que haya evangelistas, qué bueno que haya predicadores del Evangelio. Pero como platicábamos el jueves en nuestro grupo de lectura, no es suficiente con llevarlos al altar y que hagan una oración. Tenemos que darle seguimiento a las personas que nosotros guiamos al altar. Tenemos que aconsejarles y si está dentro de nuestras habilidades, llevarlos a una iglesia en la cual puedan recibir la enseñanza de la palabra para que puedan crecer en su fe y puedan arraigarse bien en la fe, puedan arraigarse bien en el Señor para que no venga Satanás y les robe la semilla que ha sido plantada en ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que darle seguimiento. ¿Ok? Ok, ya recibiste al Señor, ya hiciste la oración, qué bueno, pero ahora te invito a que vayas a una iglesia en donde te enseñen la palabra. ¿Y dónde encuentro una? Pues sabes qué bueno que preguntas porque ahorita te voy a decir una. Calvary Chapel San Diego en español. Todavía tenemos lugar para ti. No, ¿y dónde está? Pues está allá ancho, pero es que está muy lejos. Y, ¿sabes qué? Yo vengo por ti, yo voy por ti, dime a dónde voy por ti. Y yo te llevo la primera y segunda vez y luego tú ya te encargas de... Eso es lo que debemos hacer. Si no tiene caso que los alimentemos con comida física, si no les vamos a dar la comida espiritual, no les vamos a predicar el Evangelio. Y no tiene caso que les prediquemos el Evangelio y los dejemos ahí como si nada hubiera pasado. Tenemos que darle seguimiento a esas personas, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que nosotros podamos hacer para poder llevarlos no solamente a los pies de Cristo, sino llevarlos a que formen parte de la iglesia de Cristo. Sí, entonces la mies no es solamente aquellos que no han recibido el Evangelio, la mies es tanto los que no han recibido el Evangelio como los que ya lo recibieron. Y tenemos que preocuparnos tanto por unos como por los otros. Entonces de nuevo vemos que Él buscaba ministrar a todos los que lo seguían. Porque de nuevo, sin duda entre las multitudes había quienes ya habían creído en Él, quienes ya le habían creído a Él.
pero también personas que, como dijimos al principio, solo le seguían para ver el siguiente milagro. Él no mostró preocupación solo por un grupo de personas, sino por todos los que estaban delante de él. Y como cristianos, una de las cosas que nos deben caracterizar es el ser compasivos con los demás. Escuchen esto, sean creyentes o no. Porque es muy fácil ser compasivos para quienes son creyentes y que los consideramos nuestros hermanos y hermanas. Es facilísimo. Aunque a veces también es difícil, pero no tanto. Pero es muy fácil ser compasivo y es muy fácil tratar bien y es muy fácil hablar bien y recibir a quienes nosotros consideramos nuestros hermanos, a quienes nosotros consideramos cercanos a nosotros. Pero a veces es difícil recibir a quienes todavía no lo son. Es difícil mostrar compasión, empatía. Es difícil, inclusive a veces cuando hay fricciones, que llegue la reconciliación, porque somos seres humanos y nos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de mostrar esa compasión como cristianos con los demás, sean creyentes o no. Sí, porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es amar a aquellos que el ser humano considera sus enemigos, ¿no es cierto? Es tan difícil, yo no sé ustedes, pero a mí se me hace tan difícil amar a aquellos que yo considero mis enemigos, que no debería de considerar a nadie mi enemigo en realidad, no deberíamos de, no creen ustedes que no deberíamos de considerar a nadie nuestro enemigo, porque los que son nuestros enemigos o se declaran nuestros enemigos porque no nos conocen a nosotros bien, lo hacen por su percepción que tienen de nosotros, o lo hacen porque no conocen al Señor, pero debemos ser compasivos aún con nuestros enemigos. Sí, en Lucas capítulo 6, los versículos 35 y 36, Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36, dice, ustedes deben amar ¿a quiénes? A sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo. Noten, porque Él es benigno ¿con quiénes? Con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo, porque cuando mostramos compasión los unos por los otros y mostramos compasión aún por aquellos que no creen como nosotros o piensan como nosotros o nosotros pudiéramos considerar nuestros enemigos, somos como nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces podemos decir que somos hijos del Altísimo. Cuando podemos ver sufrir a alguien y no sentir algo en nuestro corazón por el sufrimiento tan grande por el que están pasando, entonces eso nos debe hacer pensar en si verdaderamente somos hijos del Altísimo o no. Y si llegamos a la conclusión de que sí lo somos, entonces debemos mostrar compasión por ellos. Debemos demostrar compasión. Ahorita hay un gran problema entre los que apoyan a Palestina y los que apoyan a Israel, ¿verdad? Y los que apoyan a Hamas y los que apoyan al ejército de Israel. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos de sentir compasión y mostrar compasión tanto por el uno como por el otro. Porque los dos, bien, mal, indiferente, a propósito o no, los dos, por la misma naturaleza de la guerra, han hecho cosas contra gente inocente. Y no podemos justificar a ninguno de los dos en hacer lo que hacen. Aunque podemos justificar que una nación tenga que defenderse del ataque de otra nación. Y tenemos que recordar que ellos no son una teocracia ya, ellos son una democracia, son lo que se supone son democracias, y entonces van a hacer lo que más les convenga a sus respectivos países, pero no van a seguir el camino de Dios, porque el camino de Dios es ser benigno con los ingratos y con los malvados. Y nosotros como cristianos debemos de tener ese corazón, por eso nos dice de nuevo el versículo 36, por lo tanto sean compasivos con todos, como también su Padre es compasivo.
En Primera de Pedro capítulo 3, los versículos 8 y 9, Pedro escribe lo siguiente: en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente como hermanos y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que al bendecir nosotros recibimos bendición. Al bendecir nosotros podemos esperar recibir bendición. Pero si nos negamos a bendecir, nos estamos perdiendo de la bendición, de ser bendecidos por Dios, por la compasión que hemos mostrado hacia la otra persona, sea quien sea. Sea quien sea. Déjenme pensar bien. Es muy bueno escuchar la palabra de Dios y estar de acuerdo con que lo que se está diciendo es la voluntad de Dios. Es buenísimo. Pero es mejor llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos hacer. Porque en la obediencia está la bendición de Dios. Platicábamos el jueves de cómo podemos saber si lo que queremos hacer o lo que sentimos que debemos hacer viene de Dios o viene de nosotros. La verdad, no podemos saber. ¿Saben cuándo se comprueba? Cuando damos el paso de fe y vemos que Dios dio ese paso juntamente con nosotros. Cuando damos el paso de fe y vemos que Dios dio ese paso juntamente con nosotros. Sí, porque de nuevo, y no me malentiendan, por favor, no quiero que se me malentienda. Cuando alguien dice, Dios me dijo, ¿cómo podemos refutar si Dios le dijo o no? ¿Cómo podemos comprobar que Dios le dijo o no? Pero si sin decir Dios me dijo, se hace lo que Dios le está diciendo que haga, la prueba va a estar en el éxito de lo que se hizo, en el fruto. ¿Por qué? Porque a menudo, como vamos a ver ahorita, a menudo Dios nos pide que hagamos cosas que por nosotros mismos nunca las podríamos hacer. Pero cuando hacemos las cosas porque Dios lo dijo, no porque tengamos la habilidad o porque tengamos el conocimiento, sino porque Dios nos dijo, la fe, la obediencia nos va a llevar a comprobar que la fe fue verdadera y que Dios fue el que nos llamó a hacerlo. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con gusto y no va a ser un esfuerzo para nosotros. Pero se tiene que hacer. ¿Sí? En Efesios capítulo 4, los versículos 30 al 32, noten lo que dice. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen, ¿cuánto? Todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? ¿A una bola de paganos o a un bonche de cristianos? Ok, no quise que saliera como verso, ¿verdad? Pero me gustó, así es que ¿a quién le está escribiendo Pablo aquí? ¿A una bola de paganos o a un bonche de cristianos? De cristianos. Ahora, no quiere decir que los efesios hayan estado cometiendo estas cosas, simplemente les está diciendo, no permitan que estas cosas sucedan. ¿Ok? Y yo creo que esa es la manera en la que nosotros lo debemos de ver. No quiere decir que nosotros estemos cometiendo estas cosas, simplemente es una advertencia, es un aviso de que no dejen que estas cosas sucedan. En el versículo 32 dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Quiere decir que nosotros debemos de perdonar en Cristo, porque si tratamos de perdonar por nosotros mismos, ustedes y yo sabemos que se nos hace muy difícil, pero si perdonamos en Cristo, ¿sí? Porque está en Cristo, la cosa se hace más fácil, se hace más llevadera, pero debemos de recordar en Cristo, debemos de recordar el en Cristo, porque es la parte clave, porque Dios nos perdonó en Cristo. Y Dios sin Cristo nunca nos hubiera perdonado. Nunca nos hubiera perdonado. Porque así de pecadores éramos y somos a veces.
Y Dios no puede tener ningún roce con el pecado. Por eso tuvo que venir Cristo como intermediario para nosotros. Él es el que nos acerca a Dios. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos acercarnos a Él. No somos dignos. Pero en Cristo Dios nos puede perdonar. Por eso debemos estar seguros de que estamos en Cristo. Con Cristo, todo. Sin Cristo, muy bien, muy bien, muy bien. Colosenses capítulo 3, los versículos 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos, ¿como qué? Escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios tenemos aquí? ¿Cuántos santos llamados tenemos aquí? Entonces, si son esas cosas, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de... Qué bueno que lo dijeron, porque entonces quiere decir que sí lo escucharon. De paciencia, sí, de paciencia. Y luego sigue diciendo en el versículo 13, sean mutuamente, que quiere decir los unos para con los otros. Sean mutuamente, ¿qué? Tolerantes. Y si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Así es que si tienen una queja contra mí, ya saben lo que tienen que hacer. Perdónenme, así como Cristo los perdonó a ustedes. Y yo les prometo que cuando tenga una ofensa contra alguno de ustedes, les voy a perdonar en la misma forma en la que Cristo me perdonó a mí. Porque así como es difícil para ustedes, a veces es difícil para uno también. Somos seres humanos. Decimos cosas, hacemos cosas. Si nos levantamos del lado equivocado de la cama, tenemos reacciones igual que todo ser humano. Por eso venimos a ser lavados con el agua de la palabra, por eso venimos a ser purificados por Él. Ahora, en los otros evangelios se nos dice que sus discípulos se acercaron a Él, y quiero que veamos esto para ver la diferencia entre Juan y los otros evangelios y para que podamos de alguna manera reconciliarlo uno con lo otro. En Mateo capítulo 14, los versículos 15 al 17, se nos dice, ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. ¿Para qué los mandan a las aldeas? Tienen hambre, están débiles, se van a desmayar en el camino. No quiero ser responsable de que alguien vaya a morirse de hambre. Mejor ustedes denles de comer. Y ellos dijeron, ok, vénganse, vamos a darles de comer. Versículo 17, y ellos dijeron, aquí tenemos solo, la palabra clave aquí es solo 5 panes y 2 pescados. Les preguntó el Señor, ¿cuánto tienen para darles de comer? Les preguntó, ¿qué les dijo? Denles de comer. Pero ellos le querían mostrar por qué no iban a poder darles de comer a tanta gente. Porque solo tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Alguna vez el Señor le ha mandado a hacer algo y usted le dice al Señor, no puedo, Señor, porque solo tengo esto o lo otro? No puedo porque solo... Marcos capítulo 6, los versículos 35 al 37, nos dice, el tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos, aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió, denles ustedes de comer. Otra vez, lo mismo que se nos frecuenta en el libro de Mateo. ¿Sí? Denles ustedes de comer. Pero ellos dijeron, yo me pongo a pensar que le estaban contestando al Señor Jesucristo aquí. Nosotros como cristianos neotestamentarios y después de conocer quién es Jesucristo, no me imagino contestándole así, pero noten lo que ellos le dicen. ¿Quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo.
200 días de sueldo era 200 denarios, el día, el pago mínimo por un día de trabajo era un denario, entonces ellos están sacando cuentas, son 5,000, vamos a necesitar como 200. Necesitaríamos 200 días de sueldo para comprar suficiente pan para darles de comer a todos ellos. Y creen que ya tienen todo descifrado, ¿verdad? Creen que ya tienen la excusa perfecta. Pero no, todavía les falta pensar en otra cosa. ¿En qué les falta pensar? ¿En dónde encontrar una panadería que les pudiera hornear pan para 5,000 personas? Así es que podrían haber tenido todos los 200 denarios, pero ¿cuántas panaderías se necesitarían para hacer pan para 5,000 personas? O sea que entre más se piensa la cosa, más imposible está la situación, ¿verdad? Entre más se piensa en lo que el Señor les está pidiendo que hagan, más color de hormiga se pone la cosa, más difícil se pone, ¿sí? Más difícil se pone. Pero es curioso que aquí en Juan, Jesús, parece ser que después de que algunos de sus discípulos van y le dicen estas cosas, porque también no nos dice que todos los discípulos fueron, debemos deducir que fueron algunos entonces, pero es curioso que Jesús, después de que estos discípulos van y le preguntan, se vuelva con Felipe y le diga: oye Felipe, ven para acá, quiero hacerte una pregunta. ¿En dónde compraremos pan para toda esta raza? ¿Cómo la ves, Felipe? ¿Habrá algún lugar? Ahora, se nos dan algunas razones por las que quizás el Señor le preguntó a Felipe. Una de las cosas que se dice es que Felipe era de Betsaída, se nos dice en Juan 1:44. Y se nos dice también en Lucas 9:10 que Betsaída estaba cerca de donde se llevó a cabo el milagro. Así es que si alguien sabía en dónde comprar pan, iba a ser Felipe, ¿verdad? En Felipe tenían la conecta, ¿sí? Porque ahí estaban cerca de donde él salió y podía él saber en dónde comprar pan. No se nos dice claramente por qué él le hizo la pregunta a Felipe específicamente, pero en el versículo 6 se nos dice lo que el Señor tenía en mente. Noten lo que dice el versículo 6. Pero decía esto para ponerlo, note que no dicen para ponerlos, dice para ponerlo a prueba. Esto era algo para Felipe. Esto era algo para que Felipe pensara en ello. Pero dice que él, Jesús, él ya sabía lo que iba a hacer. Él no andaba metiendo. Mi mamá dice, me decía: Carlos Manuel, tú metes aguja para sacar hebra. O sea que se dice algo, o sea, para ver la reacción y luego ver cómo va a responder. No, el Señor ya sabía lo que iba a hacer y le preguntó específicamente a él porque la prueba iba a ir dirigidamente a él. ¿Sí? A veces el Señor permite que enfrentemos situaciones difíciles como la que estamos viendo aquí, que cada vez que la examinamos más se pone más difícil. Y a menudo nos pide que hagamos cosas difíciles y hasta imposibles de hacer para nosotros. Hablamos ya de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta imposibles para probarnos. Pero no es para que Él vea cómo vamos a reaccionar a la situación, sino para que nosotros veamos en dónde nos encontramos espiritualmente hablando. Las pruebas no son para revelarle a Dios nada, porque Él ya lo sabe todo acerca de nosotros. Eso que tenemos escondido en el corazón, que no quisiéramos que nadie sepa, ¿sabe qué? Dios ya lo sabe. Ese pecado, esa amargura, esa venganza, esa ira, esa maledicencia, esa misericordia, esa gracia, esa bondad, esa misericordia, todo, Él ya lo sabe. Sí, Él ya lo sabe. Entonces, las pruebas no son para que Él vea nuestra reacción, sino para que nosotros nos demos cuenta en dónde nos encontramos espiritualmente hablando. Y yo no sé ustedes, pero ha habido veces en las que paso por una prueba, una situación difícil, y me doy cuenta en realidad de dónde está mi corazón. Y tengo que caer de rodillas delante del Señor y pedir perdón, porque la reacción que tuve no fue la que yo esperaría que un cristiano tuviera. ¿Escucharon lo que dije? Caigo de rodillas para pedir perdón al Señor porque me doy cuenta que la reacción que yo tuve no era una reacción que yo esperaría que uno de ustedes tuviera. Y eso es lo que sucede. Por eso debemos examinar nuestro fruto. Por eso debemos examinar nuestra vida.
antes de examinar la de todos los demás y antes de tratar de juzgar las motivaciones por las que las demás hacen lo que hacen. De nuevo, les decía la semana pasada, o no me acuerdo si fue el martes, la palabra de Dios dice, lámpara es ¿a qué? Mis pies, tu palabra. ¿Y lumbrera a qué? A mi camino. ¿Verdad? No más que a veces vemos lámpara es a sus pies, la palabra. Y lumbrera a su camino. No, es a mí, es a mí. Si alguien está en necesidad de oración, soy yo. Si alguien está en necesidad de corrección, soy yo. Si alguien está en necesidad de dirección, soy yo. Entonces tengo que verme a mí primero y no a todos los demás. ¿Sí? Y el Señor se dirige directamente a Felipe. Pobre Felipe, ¿no? Pobre Felipe. Ahora, en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, vamos a ver que existe una necesidad y el Señor los va a llamar a ellos, específicamente a Felipe, para que suplan esa necesidad. Y a menudo se presentan necesidades delante de nosotros y nos damos cuenta de esas necesidades y Él las presenta delante de nosotros y nosotros nos damos cuenta de esas necesidades porque Él nos está llamando a suplir para esa necesidad. No es no es así nada más por coincidencia que Él nos está llamando a ver la necesidad o que está poniendo la necesidad delante de nosotros. Así como toda esta gente tenía hambre y ellos le están diciendo, mándalos a que compren pan en las aldeas, mándalos a que busquen de comer. El Señor, ¿qué les dice? Ustedes denles de comer. Y empiezan a decirle todas las razones por las cuales no pueden darles de comer. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta una oportunidad, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la iglesia, cuando se presenta una oportunidad para servir en la iglesia a nuestros hermanos en algún ministerio para el cual nosotros sabemos, y a propósito Dios también sabe que de ninguna manera estamos calificados para llevarlos a cabo, es porque el Señor nos está llamando a nosotros a suplir esa necesidad. ¿Sí? Y cuando alguien viene y me dice, pastor, deberíamos de, ¿saben cuál es mi respuesta? Arránquese. Así es que si usted tiene una observación y quiere decirme, pastora, deberíamos de, espere que le diga, arránquese. Sí, porque si usted se dio cuenta de la necesidad, ¿qué quiere decir? Que Dios puso esa necesidad delante de usted, porque quizás, no estoy seguro, puede ser, a lo mejor, quién sabe, no vamos a saber si no damos ese paso de fe. Dios le puso esa necesidad enfrente para que usted la supla, aunque usted no se sienta calificado para hacerlo. Quizás el Señor lo ha llamado anteriormente a ser maestro de escuela dominical. Quizás el Señor lo ha llamado anteriormente a liderar un estudio en casa. Quizás le ha llamado a su esposa a abrir su casa para tener un estudio en su casa. Quizás para ser un ujier en la iglesia. Quizás para ser parte del ministerio de alabanza y adoración. Cosas para las cuales no nos sentimos como que estamos calificados para llevar a cabo. Pero al Señor decirles, denles ustedes de comer, y al preguntarle a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Los estaba preparando, haciéndoles ver la imposibilidad de la tarea que tenían por delante, para que cuando el Señor hiciera el milagro de alimentar a esta multitud, no hubiera duda de que Él era quien decía ser. Los está preparando, les está echando más carga y más prueba y más prueba. Ustedes denles de comer, 200 denarios no alcanzan. No te preocupen si tuvieran los 200 denarios, estoy seguro que no hay una panadería que pudiera hacer tanto pan en tan corto tiempo. La imposibilidad de lo que está pidiendo el Señor que se haga muestra a los que se dan a la tarea de hacerlo, que no van a ser ellos lo que lo van a hacer, sino que va a ser Dios a través de ellos los que lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, a veces los cristianos nos vemos, a veces los cristianos no vemos que Dios haga más milagros en nuestra vida, no porque no pueda hacerlos, sino porque no estamos dispuestos a seguirlo al lugar donde nos está llamando para que podamos ver esos milagros. ¿Escucharon eso? A veces los cristianos no vemos más milagros de Dios en nuestra vida
porque no estamos dispuestos a seguirlo al lugar a donde nos está llamando para que podamos ver esos milagros. Pero si estuviéramos dispuestos a seguirlos, sígueme. ¿Qué les dijo a Pedro, a su hermano? ¿Qué les dijo? Síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron todo y lo siguieron. ¿Y qué pudieron ver? Pudieron ver los milagros, pudieron ver de primera mano, escuchar las enseñanzas, pudieron ver todo lo que él tenía poder para hacer. ¿Por qué? Porque dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Vamos a ver que la respuesta de Felipe fue similar a la de los demás discípulos cuando el Señor les dijo, ustedes denles de comer. Sí, las respuestas de los discípulos en Mateo es, aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. ¿Se acuerdan? En Marcos, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Se parece a la respuesta que a menudo nosotros damos cuando Dios nos llama a hacer algo. Cuando Dios nos llama a hacer lo que sabemos que es imposible para nosotros hacer. Pero ¿saben qué? Esta es una manera de saber que es Dios el que nos está llamando a hacerlo. Cuando nos damos cuenta de lo imposible que es hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Si nosotros le decimos a Dios que nosotros creemos, le decimos a Dios lo que nosotros creemos que se va a necesitar. ¿Ustedes creen que Él no sabía que se necesitarían 200 denarios de pan para alimentar a tanta gente? Yo creo que sí lo sabía, ¿verdad? Y le hacemos ver que lo que tenemos no es suficiente para hacer lo que nos está llamando a hacer. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Él no sabía que 5 panes y 2 peces no era suficiente para tanta gente? Le estaban diciendo al Señor lo que era imposible hacer. Él ya sabía lo que era imposible hacer. Él ya sabe lo que para nosotros es imposible hacer. Pero ¿no se les hace curioso que de todas maneras nos llama a hacerlo? No nos suelta. Si Él nos llama a hacerlo, ahí está dándole, deberías de hacerlo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que falta en la iglesia, esta es una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo en el versículo 7 de Juan 6 dice, Felipe le respondió, ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibieran un poco de pan. Me imagino que Felipe, si estuviera en nuestros tiempos, hubiera sacado la calculadora, ¿no es cierto? En aquel tiempo hubiera sido el abaco, no sé qué hubiera sido, pero hubiera sacado la calculadora o el iPad o el iPhone o algo y voy a empezar a sacar cuentas. ¿Sí? De repente como que se convierte en matemático, ¿no? Lo que se necesitaba, mis hermanos, en realidad era un milagro. Y en lugar de ver qué iba a hacer aquel al que ya había visto hacer milagros, se pone a calcular lo que se necesitaría para hacer lo que el Señor le está diciendo que haga. ¿Se fijan la necesidad de Felipe? Ya lo había visto hacer milagros. Y en lugar de simplemente obedecer y hacer lo que el Señor le está diciendo, se pone a sacar cuentas para decirle por qué no se podía hacer lo que Él estaba pidiendo que se hiciera. A mí eso se me hace una necedad, yo no sé a ustedes. Y cuando el Señor nos llama a hacer algo y nosotros empezamos a darle todas las razones por las cuales no se puede. Señor, eso no se puede. Yo ya lo intenté, no se puede. Con esta gente no se puede. Con esas personas no se puede. Con mi esposa no se puede. Con mi esposo menos. Con mis hijos lo dudo. Hasta que no tengan hijos no van a saber lo que se siente. Empezamos a decirle al Señor todas las razones por las cuales aquello que nos está llamando a hacer no se puede. ¿Y ustedes creen que el Señor no sabe que es difícil? ¿Ustedes creen que el Señor no sabe que no se puede? ¿Sí? A veces nos podemos convertir nosotros también en matemáticos y sacar las calculadoras para decirle al Señor que no se puede. No tengo suficientes conocimientos de la Biblia para poder enseñar a los niños. No tengo suficiente conocimiento de la Biblia para ir a evangelizar. No tengo suficiente conocimiento de la Biblia para dar un estudio bíblico. ¿Sabe qué? Simplemente, si no tiene suficiente conocimiento bíblico, simplemente dé su testimonio. Diga las cosas que Dios ha hecho por usted. Y con eso tiene. ¿Sí? Necesitaría prepararme más. Para ser líder de un grupo de hogar se necesita tener mucho tiempo, mucha dedicación. Si el día tuviera 30 horas, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Si el día tuviera 30 horas, aún así no me alcanzaría el tiempo para poder hacerlo. ¿Verdad? No, el día nada más tiene 24.
¿ok? Aparte 2 o 3 para servir al Señor y que todavía le quedan 21, ¿ok? Se necesita mucha paciencia y tiempo para abrir la casa, para una reunión de un grupo de lectura, por ejemplo. Se tiene que preparar la casa y la preparo y es más, ya he ido a otras casas y he visto el destrozo que dejan cuando se van de la casa. Así es que mejor no, Señor, dile a otro. Les digo una cosa, se los puedo decir porque cuando mi esposa y yo íbamos a abrir un estudio de casa en nuestro hogar, me acuerdo que le dije, oye, Hani, porque así le decía yo, oye, Hani, o le decía Bechocha, oye, Bechocha, deberíamos de tener un grupo de estudio aquí en la casa. ¿Saben qué me dijo como buena esposa de futuro pastor? En mi casa, nunca. Eso fue todo lo que me dijo. Y yo, como pastor sumiso, como marido sumiso que fui, le dije, ok. Y me puse a orar, Señor, tú cambia su corazón. Tú haz que ella quiera hacerlo. Pasaron como 3, 4 meses. Y un día andábamos preparándonos para ir al estudio donde íbamos y andábamos que con la pañalera y que con el carrito y que con la camilla esa y con todo el argüende. Y se para en la puerta y me dice, ¿sabes qué? Deberíamos de tener el estudio aquí en la casa. Ande pues, ya se hizo la machaca. Sí, las cosas parecen imposibles para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Miren mis hermanos, la gente que saca la calculadora se enfoca en el problema o en la tarea que tiene por delante, pero no se enfoca en Dios. Han calculado todo lo que hay por calcular, pero no han agregado a sus cálculos la presencia de Dios en ello. Felipe el calculador puede ser peligroso para la iglesia y puede ser peligroso en nuestro hogar también, porque su vista tan corta puede estorbar para que la iglesia haga más ministerio y que haya más ministerio en nuestro hogar, pero es el mismo el que hace daño, es el mismo el que se hace daño, perdón, porque no se da a sí mismo la oportunidad de ver cómo Dios hace en él y a través de él algo milagroso. ¿Saben lo que pasa aquí al frente? Es un milagro, porque son diferentes personas, diferentes habilidades, diferentes talentos, ¿sí? Pero el Señor de alguna manera lo mezcla todo de tal manera que lo escuchamos y mueve nuestro corazón a adorar a Dios. No es por quienes están aquí enfrente, es porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y en cada uno de ellos. Y lo que se hace no es para dar a conocer el talento que cada uno de los que estamos aquí al frente tenemos, es para dar a conocer la obra de Dios que hace a través de nosotros y en nosotros. El versículo 8 de Juan 6 sigue diciendo, Andrés, que era hermano de Simón y uno de sus discípulos, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Otra cosa, Captain Obvious, ¿saben quién es Captain Obvious, verdad? Digo, dime algo que no sé, ¿verdad? Solamente tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Otro matemático, aquí otro brillante matemático de entre los discípulos de Jesús. Esto es lo que tenemos. Esta es la cantidad de... Esto es lo que tenemos. Esta es la cantidad de gente. Las cuentas, como que no salen, Señor. Envíalos a sus casas, envíalos a que busquen alimento en otro lugar. Pero noten lo que hace Jesús, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Y esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Noten el Señor. ¿Se fijan que el Señor no les dio los panes a los discípulos y les dijo, ustedes pártanlos y ustedes repártanlos? ¿Se fijan que no dijo eso? ¿Qué hizo? Él se puso a partirlos. Él se puso a partirlos y a darle a sus discípulos para que ellos los repartieran.
hasta dónde llegaba la compasión del Señor y el corazón de siervo que tenía el Señor, que Él nunca dependió de los discípulos para hacer lo que tenía que hacer, lo hacía Él mismo. ¿Por qué? ¿Porque quería hacerse el importante? No, porque quería que todo el mundo viera que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y no se cansó, estuvo partiendo y dando, partiendo y dando. Si ahora los panes se entiende que solo se tenían que partir en trozos y repartirse entre la gente, pero yo me pregunté, ¿y los peces? ¿Los repartió crudos? Todavía no había sushi en aquel tiempo. ¿Ya estaban cocinados los peces? Estaban secos y con sal y todo eso, ya se hacía aquellas cosas. No sé, no se nos dice, ¿verdad? Pero cuánto más nos debe causar asombro lo que Jesús decidió hacer. Versículo 12, noten que dice también, les dio cuanto querían, no los limitó. No les dijo, nada más un bocadito, ¿ok? Nada más un pedacito de pescado para que alcance para todos. Les dio para que comieran. Coman hasta que, ¿sí? Noten lo que dice el versículo 12. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, o sea que peces no quedaron. Se acabó el pescado, ¿verdad? Pero panes sí quedaron. Entonces ellos recogieron los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron y a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. ¿Cuántos panes tenían? ¿Cuántos peces tenían? ¿Cuántas cestas llenaron? 12 cestas. Después de que 5,000 hombres comieron, más se supone mujeres y niños. Y muchos calculan que todos están casados, entonces será una mujer por caballero, ya son 10,000 y cuando menos la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? Así es que 2 chamacos por familia, son otros 10,000, así es que imagínense. Y ya ven los chamacos tan desperdiciados que son, ¿no? Le dan una mordida, no les gusta, ay mamá, no quiero, ¿verdad? Pero en fin, les dio de comer a todos y les dio de comer hasta que se llenaron. Mis hermanos, cuando agregamos a Dios a nuestros cálculos, cuando nuestro enfoque no está puesto en la imposibilidad de la tarea, sino en el que es especialista en hacer lo imposible, lo poco que nosotros podamos ofrecer, Él lo multiplicará de tal forma que no solo es suficiente para suplir la necesidad, sino que aún sobra para bendecir a otros más tarde. Pero tenemos que hacer las cosas que hacemos con la fe que debemos tener, en hacerlo con fe. Yo tengo muy poco talento, no estoy usándolo como ilustración, les estoy diciendo, yo tengo muy poco talento, es una afirmación, pero cuando cuando lo he puesto en las manos de Dios para que Él lo use, Él lo multiplica y de alguna manera resulta ser una bendición para aquellos a los que estamos dirigiendo en adoración y alabanza. Nosotros, los que estamos aquí al frente, yo como pastor, los que están en los diferentes ministerios, en realidad ninguno de nosotros sabíamos lo que implicaba hacer lo que ahora el Señor nos ha llamado a hacer. Pero cuando dimos ese paso de fe, de seguir al Señor a donde nos estaba guiando, vimos que Él se puede mover a través de nosotros y no importa qué tan calificados estemos para hacer las cosas, sino qué tan disponibles estemos para seguirlo a Él. Porque no es la habilidad la que busca Dios, es la disponibilidad. Él se encarga de dar la habilidad, ¿sí? Y nosotros lo tenemos de alguna manera al revés. No, tengo que primero mostrar que tengo la habilidad para luego poder estar ahí. No, lo que tiene que mostrar es disponibilidad y el Señor se encarga de lo demás. Entonces, lo poco que nosotros podemos ofrecer, Él lo multiplica de tal forma que no solo es suficiente para cumplir la necesidad, sino que aún sobra para bendecir a otros más tarde. Noten el versículo 14. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Estaban empezando a reconocer
las escrituras, estaban empezando a ver en él las escrituras cumplidas. Reconocían que las obras que estaba haciendo no eran comunes, que tenía que ser algo sobrenatural. ¿Y a quién se lo atribuían? Se lo atribuían al profeta del cual Moisés habló y escribió en el libro de Deuteronomio. Ahora, no lo reconocían como el Mesías, porque acuerdan, los judíos hacían una diferencia entre el profeta y el Mesías. Para ellos el profeta era uno, el Mesías era otro. Entonces no lo estaban reconociendo como el Mesías, pero cuando menos ya las escrituras estaban viniendo a su mente de que de lo que se trataba era que este hombre era el profeta del cual Moisés había hablado en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15 dice: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Y en Deuteronomio 18 sigue diciendo, ahora el Señor hablando: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú, como Moisés. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Este está hablando de Jesús. O sea, se acordaron de Moisés, ¿sí? Que él les había dado de comer en el desierto cuando los liberó de Egipto. Y si este era el profeta del que Moisés les había hablado, también podría ser no solamente el que les diera de comer como les dio de comer, sino el que podría librarlos de la servidumbre a Roma. Porque debemos recordar que esta gente era gente que había sido oprimida, pisoteada, estaban obligados a pagar tributo a Roma. Y al ver que Jesús era aquel libertador que Dios había prometido, pensaron que había llegado su hora, que iba a volver a establecer el reino de Israel como en los tiempos de David, ¿sí? Pero no entendieron que no era nada más el profeta, era el Mesías, y el Mesías, de acuerdo a lo que nos dice Isaías, iba a venir a sufrir por ellos. Vamos a ver más adelante cómo el Señor está más preocupado por salvar sus almas eternas al enseñarles la verdad, al predicarles la palabra de Dios, que aliviar sus aflicciones de parte de Roma, por serias que les parecieran a ellos que estas aflicciones eran. ¿Por qué? ¿Que no estaban sufriendo bajo la bota romana, estaban sufriendo bajo la opresión? ¿Por qué no liberarlos ya? ¿Saben por qué no? Les voy a decir. Sí, porque las aflicciones que estaban sufriendo de Roma eran temporales. El peso y la consecuencia del pecado son eternas. Al Señor no le preocupa tanto librarnos o aliviar nuestras aflicciones temporales, terrenales. Al Señor lo que le preocupa es nuestra alma eterna. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para salvar a cuantas almas Él llame para salvación. Y le damos gracias a Dios que nosotros somos parte de esas almas llamadas, las cuales nos ha dado la habilidad para poder creer y ser salvos. Amén. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 16 al 18, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes, note cómo los llama Pablo, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esta gente quiso hacerlo rey, pero noten lo que hace el Señor Jesús en el versículo 15, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Versículo 15 de Juan 6, dice: cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mateo y Marcos nos dicen que se fue a orar. Mis hermanos, el Señor no quería precipitar nada. El Señor quería, como ya nos había dicho en el capítulo 5 de Juan, el Señor quería mantenerse siempre en la perfecta voluntad del Padre. Siempre en la perfecta voluntad. Piensen en esto. El Señor en cualquier momento, hubiera podido tomar su posición de rey del universo. ¿Ustedes lo creen? En cualquier momento, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué les dijo cuando lo querían defender? ¿Que no saben que yo puedo pedirle al Padre y Él mandaría legiones de ángeles para defenderme?
Pero esto no es lo que el plan de Dios, esto no es el plan del Padre. Entonces el Señor hubiera podido tomar su lugar como rey del universo en cualquier momento sin tener que pasar por el tormento del Calvario, pero no lo hizo. Él sabía que el tiempo no había llegado aún. Así que no sucumbe, no se somete a las peticiones de la multitud. Y en lugar de decir, sí, yo soy el profeta, sí, merezco ser rey, sí, ¿qué hace? Se apartó de ellos. Y porque se sometió a los planes del Padre, siempre, ¿cuál fue su recompensa? En Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11, dice lo siguiente: por lo cual, porque se sometió, porque hizo la voluntad del Padre, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque se sometió, porque fue obediente, no porque era Jesús, no porque era el Hijo de Dios, sino porque siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Hubiera podido reclamar sus privilegios como Hijo de Dios, hubiera podido reclamar sus privilegios como Dios mismo inclusive, pero decidió someterse a la voluntad del Padre y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso delante de su nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso toda lengua un día va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y la iglesia dice: amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este pasaje de las Escrituras que hemos estado estudiando hoy. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vencer esa tentación que a menudo tenemos cuando nos llamas a hacer algo para lo cual no nos sentimos calificados, oh Dios, a no pensar como los discípulos, a no pensar como Felipe, a no pensar en la imposibilidad de lo que nos estás pidiendo hacer, sino a recordar que contigo todo es posible, porque tú eres el Dios de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti es más que posible, Señor. Así es que te pedimos, oh Dios, que nunca caiga nuestra visión de ti al grado al que pensamos que hay algo que no puedas hacer. Y Señor, que nunca también pensemos que si tú nos estás llamando a algo, es porque nos estás llamando a fracasar. Porque tú y nosotros, Señor, juntos, Padre Santo, podemos llevar a cabo grandes milagros, señales y prodigios, no porque nosotros tengamos la habilidad, sino porque tú decides hacernos copartícipes de esos milagros y prodigios y señales que tú das esporádicamente en diferentes partes del mundo y a diferentes horas y en diferentes formas, para que la gente crea en ti. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para cuando llames, nosotros responder como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos a tener el mismo corazón de los discípulos al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando los encontró haciendo su trabajo, que era de lo que ellos vivían, Él les dijo: síganme, y ellos siguieron inmediatamente. Padre Santo, queremos ver milagros, queremos tener experiencias espirituales, pero las queremos hacer y queremos tenerlas en la forma en la que las Escrituras lo prescriben que deben ser. Y esto es siendo obedientes a ti, porque en la obediencia a lo que nos llamas a hacer, Señor, está la habilidad para poder ver tu mano poderosa moverse en y a través de nosotros. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Bendice a los jóvenes y niños de esta iglesia. Sigue enseñándonos y mostrándonos el verdadero camino al cielo, Señor. Y mientras estemos aquí en la tierra, sigue ayudándonos a adorarte y alabarte y a honrarte con todo lo que somos, porque tú eres digno de ello. Nos encomendamos a ti, lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: